Presentarme, para los que no me conocen, mi nombre es Ángela Lorena Monroy Garzón, soy de la ciudad de Armenia, Quindío, hace 8 años vivo en Medellín. Bueno, me casé a los 20 años, me separé a los 22, he tenido toda una vida de retos como ustedes los han tenido, y a partir de esos retos, recuerdo que mi primer proceso de acompañamiento terapéutico lo hice después de separarme, de divorciarme, porque literalmente quería matar al papá de mi hijo. Yo lo quería ver muerto y me alegraba cuando soñaba como con verlo muerto, y yo dije, esto no puede ser cierto, esto no me puede estar pasando a mí, yo no puedo tener estos sentimientos, y empecé a acompañarme de un psicólogo. Allí empecé como todo este camino de reconocerme, de entrenarme, pausado durante un tiempo, pues porque no les voy a decir mentiras, ¿cierto? Soy muy honesta con ustedes. Durante un tiempo, no, después de ese proceso terapéutico donde ya sané mi corazón y los sentimientos hacia ese hombre que era el papá, que es el papá de mi hijo. Después de eso, en mi vida profesional estudié comunicación social y periodismo, y la vida profesional me fue llevando por la gestión humana. Hubo un momento ya aquí en Medellín donde yo quería fortalecer mi hoja de vida y decidí emprender el camino de la certificación como coach. Eso fue hace aproximadamente 6, casi 7 años. Lo que no sabía era que encontrar ese camino también era ir hacia adentro, era ir aplicando esas herramientas que iba aprendiendo para acompañar a otras personas en mí, en un proceso también de coherencia y consistencia conmigo misma y con las personas que iba a acompañar. Entonces seguí trabajándome, sigo trabajándome. Esto es para toda la vida. Si tú estás empezando este camino de ir adentro y de conocerte, o si ya llevas un buen tramo, sabes que hasta el final de los días vamos a estar en este proceso. Es un proceso muy bonito, lleno de muchos retos. El reto principal para mí es el hacernos conscientes de que de que hay cosas en nosotros, de que hay emociones que a veces por el automático y por ir a la carrera no reconocemos o no nos damos cuenta que están, o las ignoramos, y como decimos aquí en Colombia, nos hacemos los locos con ese proceso de reconocer qué es lo que está pasando. Pero es un camino muy bello, es un camino lleno de satisfacciones también, de darse cuenta cómo uno va evolucionando y que a veces incluso pareciera que está repitiendo un ciclo, pero es como una espiral en la que cada vez que tú repites una situación la ves con una conciencia distinta, la transitas de una manera diferente y por ende los resultados son diferentes. Entonces ya conociéndome un poquito de quién soy, bueno, desde hace 6 meses emprendí el camino de dedicarme 100% al coaching, al acompañamiento personal y grupal. Estoy montando algunos cursos o talleres y coaching grupales que espero compartir con ustedes más adelante apenas estén listos. Estoy haciendo acompañamiento uno a uno, vengo haciendo estos acompañamientos uno a uno desde hace aproximadamente 6 años. Sin embargo, lo alternaba entre mi empleo y, digamos, el tiempo libre, porque es algo que realmente me apasiona y me llena de amor compartir como todas estas herramientas y contribuir a esa conciencia y a ese proceso evolutivo como seres humanos y como planeta que estamos viviendo, porque no es gratuito los retos que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ya conociéndome un poquito, voy a retomar nuestra presentación para que hablemos un poco del cerebro. El cerebro se ha desarrollado en 3 fases distintas. La primera fase que se desarrolló es el cerebro reptiliano, que está aquí en la parte de atrás, en la base del cerebro o del cráneo, y es el cerebro que nos lleva a la supervivencia, que nos dice cuidado, hay peligro. Se desarrolló primero porque era el ser humano, este hombre que se encontraba frente a un tigre y tenía que reaccionar, porque si no el tigre, el león o cualquier animal de estos se lo podía comer. Entonces el cerebro reptiliano es el instintivo, el que nos hace actuar de manera rápida, el que nos genera el estrés y la adrenalina para tomar acción, y el que nos ayuda a sobrevivir. Luego, vino en el proceso de evolución del cerebro, vino el cerebro límbico, que está más o menos aquí en la mitad, ahí lo pueden ver en el dibujo, y es el cerebro emocional. Es el cerebro que siente, que ya empieza a tomar decisiones con base en esas emociones, y esto es muy importante porque creemos que las decisiones las tomamos con la razón, y no, es la emoción la que impulsa la acción, la que impulsa la decisión. Hay partes del cerebro racional que nos ayuda como a comprender o a tomar esas decisiones de una manera más acertada, pero la emoción es la que impulsa la acción. Por eso la inteligencia emocional cobra tanta relevancia al momento de hablar de la gestión
de las situaciones y de los retos de la vida. Se dice que incluso las personas más exitosas son aquellas que tienen más desarrollada la inteligencia emocional más allá de su coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es desde la inteligencia, desde esta razón, es es un digamos, un número que nos da el porcentaje o la capacidad, nos dice la capacidad que tienen las personas de actuar en diferentes circunstancias desde la razón, la matemática, el conocimiento como tal tácito, lo que se aprende en términos de libros y de clases. Entonces, ese coeficiente intelectual está en la última parte que nos hizo ya seres humanos, que se dice el hombre que piensa, el Homo sapiens, y es esta parte de la razón. Aquí es donde está lo que llamamos la inteligencia. Sin embargo, insisto, es el cerebro límbico el que nos lleva a tomar esas decisiones de una manera acertada o no. En ese cerebro límbico tenemos la amígdala. La amígdala, su nombre viene de albenda, por la formita que tiene, ahí la pueden ver, y de entre la amígdala y el hipocampo se da una cosa que llaman los neurocientíficos el secuestro de la amígdala, el secuestro de la amígdala. En la amígdala es donde tenemos la memoria de las emociones. Es decir, que cuando pasa algo en mi vida, la amígdala se activa y va y recuerda cómo me sentí yo con esa situación en el pasado. Y con base en cómo me haya sentido yo en el pasado, la amígdala manda impulsos al cerebro para tomar acción. Cuando se da el secuestro de la amígdala es cuando el impulso es tan fuerte que yo no logro tomar acciones racionales o digamos, pensadas conscientemente, sino que actúo por inercia. Y es cuando pasan esos momentos en los que tú dices, ¿yo por qué reaccioné de esa manera? ¿Yo por qué hice eso? ¿Yo por qué hablé así? ¿Yo por qué grité? ¿Yo por qué actué como actué? Eso se da cuando se da un secuestro de la amígdala. Entonces miremos la importancia que tienen estos pequeños órganos, incluso si vemos el cerebro, el emocional, el cerebro límbico no es tan grande como el cerebro racional, sin embargo es el que mueve todo. Por ejemplo, tienes una situación con tu jefe, viene la amígdala y reacciona y quiere ir a pegarle desde la reacción instintiva, impulsiva de la emoción, y viene, le manda una información a la parte frontal del cerebro y esa parte alcanza a pensar, a decir, es su jefe, quédese calladito, sonría mejor. Pero cuando se da el secuestro de la amígdala, esa parte no llega a la razón y se puede generar actos de los que después nos arrepentimos. Entonces la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer, aceptar, validar qué emociones son las que están llegando en mi vida para poderlas manejar equilibradamente y también reconocer, apreciar y manejar las emociones del otro. Aquí es donde entran conceptos como la empatía, que entran a jugar un papel muy importante en las relaciones. Entonces, ya hablamos de la importancia del cerebro, de cómo el cerebro toma decisiones a partir de esas emociones. El cerebro tiene un papel muy hermoso en nuestra vida. El cerebro tiene un rol que es acercarnos al placer o alejarnos del dolor. ¿Y desde dónde se activa esa decisión de acercarnos al placer o alejarnos del dolor? Desde esa amígdala que está en el cerebro límbico. Si esa situación ha sido dolorosa en el pasado, va a buscar la manera de protegerme para que no vuelva a sentir ese dolor. Si ha sido placentera, me mueve hacia esas acciones. Por ejemplo, ir al gimnasio o hacer ejercicio. Puede que levantarse por la mañana tan temprano, ir al gimnasio o hacer ejercicio en casa, inicialmente sea doloroso para el cerebro, porque es más placentero quedarse en la camita, estar arropadito, seguir durmiendo. Entonces, en cuestión de milisegundos, inconscientemente, el cerebro dice, es más placentera la cama, quédate en la cama. Y te va a costar más trabajo adquirir el hábito de ir al gimnasio. La buena noticia es que así como el coeficiente intelectual no se puede desarrollar, la inteligencia emocional sí se puede desarrollar a partir de diferentes formas de adquirir nuevos hábitos de emoción, de pensamiento y de acción, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Muy bien. Entonces hay 5 principios en la inteligencia emocional. El primero es la autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad que tenemos nosotros de revisar
de darnos cuenta, de sentirnos cuáles son las emociones que estamos teniendo a lo largo del día, a lo largo de la vida. Darnos cuenta es el primer paso para desarrollar esa autoconciencia. Estamos en automático, estamos por inercia, respiramos por inercia, comemos a veces, incluso no nos damos cuenta de qué fue lo que comimos, no saboreamos los alimentos o comemos a la carrera, caminamos por inercia, damos un paso, damos el otro y no nos damos cuenta. Entonces la autoconciencia es ese primer camino que tenemos nosotros para poder reconocer las emociones. Yo les dejaba unas preguntas por correo electrónico, espero que las hayan contestado. Una era cuál es la emoción que te habita con mayor frecuencia, porque cuando las emociones, esto es súper bonito, las emociones están en tu cuerpo entre 5 y 90 segundos. Eso es lo que dura una emoción en tu cuerpo. Ya está estudiado por la neurociencia cuánto dura una emoción en el cuerpo. Y tú puedes estar pensando allí mientras respondía las preguntas o revisando las respuestas en tu cuaderno, pero si yo mantengo triste la mayor parte del día o yo vivo con rabia todo el tiempo, a mí me pasa algo, puedo durar 3, 4 días, meses y años con la misma emoción. Ya eso no es una emoción, es un sentimiento y si el sentimiento es recurrente, se puede volver el estado de ánimo. Entonces es importante identificar cuál es la emoción que más te habita, además porque las emociones son una hermosa manera de que el alma se comunica contigo. Es una manifestación de tu alma diciéndote, ojo, aquí pasa algo, aquí debes actuar de una u otra manera. ¿Cuáles son los mensajes de las emociones? Voy a hablar de las principales, que quizás tengas alguna de estas en tu respuesta en el cuaderno. La ira o la rabia llega con el mensaje o a decirte, pon límites. Te estás saltando límites que quizás no conozcas porque andamos en automático y no somos conscientes ni siquiera de los límites que tenemos. Tú te puedes estar saltando un límite contigo mismo, contigo misma, o estás permitiendo que otro lo haga. Entonces, cuando viene la rabia, esa emoción que llega entre 5 y 90 segundos, te está diciendo, te está saltando un límite, presta atención. ¿Qué límite tienes que poner para que esto no vuelva a ocurrir? Cuando la tristeza llega a tu vida, llega a decirte, ve adentro, obsérvate, analiza qué es lo que te está incomodando de esa situación de afuera. Todo lo que pasa afuera tiene que ver contigo en la medida en que tú lo asimiles o cómo tú reacciones a lo que pasa afuera. Puede estar pasando, una persona me puede estar insultando y si yo, digamos, me engancho o me conecto con esa emoción, ya tiene que ver conmigo. Si yo no me engancho, no me conecto con esa emoción, el asunto es del otro, yo sigo por mi vida, entonces no va a llegar la tristeza. Por eso la tristeza te viene a decir, es contigo, obsérvate, siéntete, identifica cuáles son las creencias que te pueden estar haciendo sentir lo que estás sintiendo. Cuando viene la preocupación está en el futuro, la preocupación viene a decirte, ocúpate de tu presente. Si tú no quieres ese resultado en el futuro, que además no sabes con 100% certeza de que eso va a ocurrir, ocúpate hoy de hacer cosas distintas. Los resultados que tú tienes en tu vida hoy son resultado de la forma como has decidido pensar y actuar en el pasado. O sea, todo lo que viviste en el pasado te trajo hoy aquí. Si todo lo que viviste en el pasado te trajo hoy aquí, ¿a dónde quieres estar en el futuro para que lo empieces a construir desde ya? La frustración viene a decirte, busca un camino diferente, encuentra una alternativa diferente para hacer eso que estás haciendo. Busca otro camino y encontrarás otra respuesta. Entonces, cuando vienen estas emociones, tienen un mensaje, por eso la importancia de reconocer esa emoción que me está habitando. Y esa emoción también, que era la segunda pregunta, ¿cuál es la emoción oculta que hay? Muchas veces reaccionamos con rabia cuando lo que tenemos es miedo o dolor o tristeza. Muchas veces reaccionamos con tristeza cuando lo que tenemos es rabia. ¿Por qué se da esto? Tiene mucho que ver con la cultura, bien sea la cultura general de la ciudad o del país o donde estés, o también la forma como te han educado, te educaron en tu infancia. Si en tu casa la tristeza no era permitida, la rabia sí, porque con la rabia tú veías que tus papás conseguían cosas cuando se gritaban o cuando pasaban diferentes situaciones, veías que la rabia era la que era validada, entonces tú ocultas tu tristeza y la manifiestas con rabia.
Y por último, ¿en qué parte del cuerpo sientes las emociones? Yo veía algunas respuestas que me llegaron al correo. Las emociones generalmente se sienten en el estómago. Cuando son emociones, cuando son sentimientos, pueden pasar a la cabeza, porque ya es mi cabeza y mi mente dándole y dándole y dándole y dándole más información a esa emoción. En el estómago tenemos un cerebro, esto también ya está comprobado, hay un cerebro en el estómago que es el que controla o es donde se sienten las emociones. Por eso se dice que, ay, me dolió el estómago cuando tengo miedo o cuando voy a hacer algo que me genera algún susto y siento algo en el estómago, o las maripositas en el estómago, que socialmente las maripositas en el estómago nos dicen que es el hombre o la mujer de tu vida, pero puede que sea otra cosa, pero tú ya con tu creencia asocias eso allí. Entonces es muy importante sentir el cuerpo, sentir dónde se reflejan las emociones, qué hace, qué es lo que pasa en ese cuerpo cuando llegan las emociones. ¿Se siente un remolino? ¿Se siente pesado? ¿Se siente duro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se manifiesta? Esa es la primera parte de los 5 principios de la inteligencia emocional, hacerme consciente de mis emociones. El segundo principio es la autorregulación. ¿Qué hago yo con esas emociones? Las emociones van a estar toda la vida. Yo escribía en estos días en mi Instagram un post donde decía que las emociones son como los colores, nos llenan de matices la vida, nos dan información todo el tiempo, nos generan ese disfrute, esa alegría e incluso esos altibajos también nos dan información y nos enseñan. El asunto no es eliminar las emociones de tu vida, es qué haces con ellas, cómo controlas los impulsos que te llegan a través de esa emoción. Y esa es la autorregulación, el control de esos impulsos, de esa amígdala, cómo evitamos que haya un secuestro de la amígdala, como lo hablábamos al inicio, cómo evitamos eso a partir de la autorregulación. Y aquí vienen muchas prácticas que vamos a ver incluso dentro de nuestras 5 claves más adelante, pero aquí lo más importante es primero reconocerlas, que es el primer principio de autoconciencia, y 2, qué voy a hacer con ellas. Al llegar a tal punto de alcanzar a tomar decisiones conscientemente en vez de permitir que la reacción salga y sea la que manifieste esa emoción. Y esto se logra con entrenamiento. Se dice que las personas que mayor control de los impulsos tienen son las personas que logran mayor éxito en su vida profesional o en su vida académica. ¿Por qué? Porque cuando yo controlo mis impulsos, le dejo a mi mente espacio para hacer otras actividades, para ocuparme de otras cosas. Cuando yo no logro controlar mis impulsos, no le estoy dando espacio a nada. Mi cabeza está dando vueltas y dando vueltas, reaccionando, 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 y no tengo tiempo de ocuparla en cosas más productivas. Tenemos la motivación, es el tercer principio. Y aquí hablamos un poco de lo que es el optimismo y el pesimismo, ¿cierto? Y es cómo yo decido asumir la vida con una mirada distinta. No se trata de ocultar las emociones, de decir todo es perfecto, todo es color de rosa y todo está bien, no. Es qué puedo hacer yo, asumo mi responsabilidad en la situación, qué puedo hacer yo para que esta situación o sea diferente o mi emoción sea diferente o la reacción en mi cuerpo sea diferente. Esta es la manera en que tú decides qué hacer con la situación que está pasando. Las personas optimistas, digamos que el optimismo nos ayuda a elevar nuestra energía vital. Las prácticas que yo haga durante el día me van a dar la energía suficiente o me van a acabar con la energía para poder hacer cosas, para poder alcanzar resultados, para poder manifestar una vida distinta en la vida. Y la motivación es una elección. ¿Cómo yo elijo vivir desde el optimismo o desde el pesimismo? Es una elección. El cuarto principio es la empatía. La empatía es esa capacidad que nos da o que tenemos como seres humanos de ponernos en el lugar del otro, y aquí pues hay ciertas cosas que son importantes, y es que cuando yo me pongo los zapatos del otro, primero me tengo que quitar los míos. Como primero me quito mis zapatos de juicios, de creencias, de críticas, de cómo deberían hacer las cosas, porque eso es mi creencia y es mi forma de pensar para poder escuchar al otro. La empatía, hablando de inteligencia emocional, es eso que impide que los seres humanos nos hagamos daño. Es el hecho de yo saber que lo que le pueda pasar al otro o que pueda lastimar al otro o que lo que yo haga con el otro tiene un impacto y me impide tomar esas acciones. Las personas que se reconocen como sociópatas o psicópatas tienen un asunto en las neuronas que incluso pues en esa amígdala y en la parte del cerebro límbico que hace que no sienta empatía.
y que cuando actúan, asesinan o hacen cosas con el otro, no se den cuenta o no perciban el dolor del otro. Y al no percibir el dolor del otro, no hay empatía y actúan desde ese impulso, desde esa forma de actuar como que a veces decimos es irracional. Y el último principio es el manejo de las relaciones. Cómo nosotros a través de esta inteligencia emocional estamos en capacidad de tener un buen vínculo con el otro, de desde la empatía comprenderlo, pero también de relacionarnos de una manera mejor o peor de acuerdo con nuestra inteligencia emocional. Hoy en día en el liderazgo se está hablando que los líderes prevalezcan las relaciones antes de la tarea, antes del cumplimiento de la tarea o del resultado. Quiero que me digan ahí en el chat cómo vamos, si hay alguna pregunta, si está haciendo todo claro, si hay algo que en lo que quieran afianzar antes de darle paso a la siguiente parte del taller. ¿De qué se dieron cuenta en las respuestas que dieron? Gracias, Darcy. Gracias, Pilar. Muy bien. Reentendible. Gracias, Ana. Muy bien. ¿Qué pasa entonces cuando tengo una situación ¿Me difícil? escucha? Buenos días, Ángela. Hola, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, señora, te escuchamos. Bueno, mami, muy bien, todo excelente. Y sí, tuve bastante aciertos con lo que ha dicho. Discúlpame, pero de verdad, no sé cómo aquí escribir, entonces te hablo, pues. Pero perfecto, todo muy bien, mami. Felicitaciones. Y saludos Gracias. para todas. Gracias, Yolaida, tan bonita. Mil gracias. Vamos a entrar entonces en lo que es la parte de las situaciones difíciles, ¿cierto? Hablamos de la inteligencia emocional y cómo desarrollarla en épocas difíciles. Las épocas difíciles pueden ser dadas por muchas circunstancias, por situaciones en el entorno, como lo que ha venido pasando en esta época que estamos haciendo el taller, que hay situaciones de pandemia, en Colombia hay adicional temas de paro, la situación económica también se puede ver afectada. Todas estas cosas que pasan en el entorno se pueden considerar un momento difícil donde de acuerdo a mi inteligencia emocional yo puedo reaccionar o actuar de X o Y manera. ¿Qué pasa cuando hay situaciones difíciles? La mente, que es una hermosa amiga que tenemos nosotros, pero que a veces incluso la Madre Teresa de Calcuta le decía a la loca de la casa, a veces si la dejamos sueltica, se nos puede ir para escenarios poco productivos, para escenarios catastróficos y nos puede generar, de acuerdo con esa mente y esos pensamientos que tengamos, nos puede generar emociones o sentimientos que pueden empezar a quedarse dentro de nosotros y que a la larga esas emociones cuando no las gestionamos adecuadamente se nos pueden volver enfermedades. Como les decía ahorita al inicio, el cuerpo siempre, siempre, siempre me está mostrando la emoción. Cuando algo me está doliendo es porque hay emociones. Hay una rama de la terapéutica que se llama la bioneurodescodificación o la bioneuroprogramación, que nos habla exactamente de eso, de cómo las emociones influyen en las enfermedades o en los dolores del cuerpo. Entonces, gestionar las emociones a la larga también no solamente nos va a hacer más productivos y más exitosos en la vida académica y profesional, sino que también nos va a dar mayor tiempo de vida y de una vida con mayor calidad a lo largo de los años. Sin hablar de cómo nos influye en las relaciones, ya que vimos que dos de los principios están muy orientados hacia el otro, la empatía y el manejo de las relaciones. Entonces, cuando vienen estas situaciones retadoras, yo prefiero usar esa palabra retadoras, porque cuando yo la veo difícil, eso me genera una carga emocional todavía más alta. Cuando la veo retadora, digamos que para mí se vuelve un desafío traspasarla o vivirla de una mejor manera. Cuando llegan a esas situaciones retadoras, lo primero que actúa es la mente. Viene esa mente aquí activa, hablándome, generalmente, como les decía, en el futuro de escenarios catastróficos, me voy a enfermar, me voy a morir, si algo me pasa algo, es que si esto, es que si lo otro, y es que qué tal que. Luego viene la emoción, que puede que la haya sentido primero antes que la mente o que la mente me alimente la emoción, eso depende de muchas cosas. Y esa emoción que se siente en el cuerpo se puede ir quedando si yo no la transito adecuadamente. ¿Qué pasa entonces cuando viene la acción, cuando yo actúo? ¿Con base en qué actúo? Con base en la emoción. Cuando yo les digo a ustedes una palabra, su mente mismo crea algo.
Crea algo con base en cómo ha vivido con esa palabra a lo largo de la vida. Por ejemplo, si yo les digo la palabra guerrero, para ustedes en su mente puede ser algo muy, muy bueno porque me empodera, soy fuerte, soy valiente, logro resultados. Para otros en su mente puede ser guerra, dolor, sangre. Para otros en su mente pueden relacionarlo, no sé, con un programa de televisión y eso, cada pensamiento diferente va a generar una emoción distinta. Y es con base en la emoción, como les decía ahora, que se actúa. Entonces, si yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es renegar, ay, ya tengo que ir a trabajar, ay, otro día más en este aburrimiento, qué miedo, otro día más en esta situación y quién sabe qué va a pasar y qué mala noticia me van a dar. Esos pensamientos van programando las emociones con las que yo voy a actuar día a día. Entonces, ahí es cuando llega, es que me pasan todas juntas y justo me levanto y me choco el dedito chiquito con la pata de la cama y entonces me veo de mal genio con mi hijo y entonces empezamos a pelear y llegué a la oficina y casi no llego porque el trancón y en el metro estaba muy... Y empiezan un cúmulo de situaciones que lo que hacen es reforzar mi emoción y reforzar mi pensamiento. ¿Cómo van a ser los resultados al final del día? Voy a estar cansada, de mal genio, enojada con el mundo, afianzando esas creencias diferentes y yo me levanto, agradezco un día más, voy con la mejor actitud y voy buscando la manera de hacer con esa motivación y ese optimismo de mi día cada segundo que sea mejor. Entonces, con base en la emoción es que yo actúo y con base en la forma como yo actúo, resultan o percibo los resultados. Al final del día, si yo estoy desde una mirada más optimista, voy a tener más energía, me va a alcanzar el tiempo para más cosas, mis relaciones van a estar mejores que si tengo una mirada más pesimista, más negativa y alimento esa conversación y alimento esas emociones. Entonces, cada persona, dependiendo de cómo vaya viviendo su día a día, cómo vaya percibiendo las situaciones, transitan los momentos retadores de una u otra manera. Quiero que piensen en este momento cómo se están levantando ustedes, cómo están tomando el día a día, qué están haciendo apenas se levantan en estos momentos retadores, qué está pasando con su rutina diaria, cómo están cultivando esa emoción, están más desde el positivismo o desde el pesimismo, qué está pasando con ustedes. Tómense ahí un segundito para reflexionar y si quieren van compartiendo en el chat. ¿Qué está pasando con ustedes? Hay tres alternativas para yo gestionar mis emociones. Cuando algo me pasa, hay tres alternativas, hay tres opciones que yo tengo y que puedo decidir. Pilar nos dice que a veces se desmotiva, que a veces amanece desmotivada. Bien, reconocerlo es el primer paso, felicitaciones y además tener la valentía de compartirlo también es muy importante. Hacer conciencia. Muy bien. Muy triste, vengo en una tusa. ¿Cómo superar esos duelos? Es importante que sientas la emoción, que la transites y es parte de lo que vamos a ver ahora, cuáles son esas 5 claves. Entonces tú puedes tomar, tienes 3 opciones en una situación. Tú puedes cambiar la situación y hay veces que tenemos el control. Está dentro de nuestro rango cambiar esa situación, dentro de nuestro rango de acción. Otras veces en las que no, otras veces en las que no, y entonces ahí yo decido cambiar la forma de ver la situación. Entonces yo puedo cambiar y me voy a ir de nuevo al entorno de hoy. Yo puedo cambiar que haya un virus, la forma como apliquen las vacunas, las decisiones. Por ahí nos comparte Darcy también de Venezuela. Tú puedes cambiar, por ejemplo, Darcy, la situación de tu país. No. Puedes cambiar la forma de ver. A veces, dependiendo de la situación, es fácil para mí cambiar la forma de ver esa situación y de decir, bueno, aquí hay un aprendizaje, aquí tengo que, es un reto, esto me va a sacar más fortalecida, qué tengo yo que aprender y por qué o para qué estoy viviendo esta situación y empiezo a darle un giro. Sin embargo, hay veces que ni siquiera eso, digamos, es tan sencillo y tengo la última alternativa que es cambiar la reacción. Cambiar la reacción de esa situación en mí, en mi cuerpo.
Y aquí es donde vienen esas técnicas que podemos utilizar de relajarnos, de meditarnos, de hacer que el impacto en nuestro cuerpo sea el menos posible, el menos dañino posible. Y sí tiene que ver con la mentalidad, como lo decía ahorita Pilar, tiene que ver con la mentalidad para poder transitar estas situaciones. Entonces, esto es una elección. Si puedes cambiar la situación, cámbiala. Si puedes cambiar la forma de ver, fantástico, porque además eso te va a enriquecer y te va a dar crecimiento personal. Te va a ayudar a salir diferente y fortalecido y con herramientas distintas. Si no puedes cambiar la forma de ver y se te hace complicado hacerlo, cambia la reacción, que tú sí tienes control en tu mente, tú sí tienes control en tu emoción, tú sí tienes control en lo que haces todos los días, en implementar nuevos hábitos. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto en el tema de implementar nuevos hábitos? La voluntad. Tener la voluntad suficiente para todos los días elegir hacer cosas distintas que se vayan a la gestión de mis emociones. ¿Cómo me doy cuenta que estoy gestionando mis emociones adecuadamente o que estoy fortaleciendo y desarrollando mi inteligencia emocional? Con los resultados. Si los resultados, después de una acción o de una reacción, los resultados me generan a mí tranquilidad y generan una buena relación con el otro, voy por buen camino. Si yo me puedo acostar todos los días por la noche y decir, hoy estuvo bien, me acuesto tranquila, estoy en paz con todas las personas con las que tuve contacto hoy en mi día, estás trabajando en pro de desarrollar una inteligencia emocional cada vez más fuerte. Si tú te acuestas por la noche y dices, no debía haber reaccionado así, qué embarrada, la relación con esta persona se dañó, se vio afectada por esta situación, no fue la mejor manera en la que pude haber actuado, todavía tienes una brecha grande para seguir trabajando tu inteligencia emocional. Entonces, ¿cuáles son esas 5 claves para desarrollar la inteligencia emocional en épocas difíciles? Y le pongo el apellido de las épocas difíciles por lo que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, en cualquier momento, estas 5 claves son efectivas para seguir trabajando y fortaleciendo esa inteligencia emocional. Ya hablamos, voy a hacer un resumen hasta acá, ya hablamos de cómo el cerebro, de acuerdo con su desarrollo que se dio a lo largo de los años, desde que se volvió el Homo hasta que llegó el Homo sapiens, que se pudo caminar recto, tiene un papel muy importante en las emociones en el segundo cerebro, que es el cerebro límbico, donde está la amígdala, que la amígdala es la que tiene la memoria emocional y es la que hace esa reacción inmediata para tomar decisiones al momento en que algo sucede, de acuerdo con lo que tiene hacia atrás grabado. Hablamos también de la inteligencia emocional, que es esta capacidad que tenemos y las habilidades que tenemos para reconocer, aceptar, transitar y manejar las emociones mías y las emociones de los demás, que tiene 5 principios. El primero es la autoconciencia, que es darme cuenta de la emoción. La segunda es la autorregulación. Una vez me doy cuenta de la emoción, ¿qué hago con ella? La tercera, la motivación. Si veo mi vida más de la forma positiva, optimista o pesimista. La cuarta es la empatía, y aquí es súper importante y les recuerdo el cómo, y es el gran reto, cómo me quito mis zapatos, mis creencias, mis juicios, mis puntos de vista a la hora de entrar a entender el otro, a comprenderlo con amor y compasión. Y la quinta es el manejo de las relaciones. Ya sabemos entonces que tenemos 3 opciones ante una situación. Cambiar la situación es una, cambiar la forma de ver la situación es la otra, o cambiar la reacción, cómo reacciono yo y cómo interpreto esa situación en términos de mi cuerpo, cómo le ayudo a mi cuerpo a reaccionar de una manera distinta ante esas situaciones. Vamos entonces a entrar a las 5 claves para desarrollar la inteligencia emocional. La primera es observarse. Por eso les dejaba esas preguntas en el correo, para que empecemos a entrenarnos en este arte de mirarnos para adentro, de reconocer las emociones. Cuando andamos en automático, cuando andamos en inercia, no nos damos cuenta de qué estamos sintiendo. Empezar este ejercicio maravilloso de qué está pasando conmigo, qué estoy sintiendo, esta situación, dónde la siento, qué me genera, cuándo siento esta emoción. Los que respondieron las preguntas de
que la emoción más frecuente es la ira o la tristeza. ¿Cuándo sientes esa tristeza o esa ira? ¿Qué es lo que activa esa emoción? ¿Qué activa que tú sientas eso que sientes con tanta frecuencia? Es que es cuando me dicen, es que es a veces cuando yo miro una mirada, o pues eso no es redundante, cuando hay un gesto, cuando veo que el otro hace algo, eso mismo me lo activa. O, por ejemplo, en eso que lo activa, las noticias, es que cuando yo veo las noticias, inmediatamente a mí me genera tristeza, me da rabia, me duele cuando veo las noticias. ¿Qué hace que tú sientas eso que sientes? ¿Qué pasa en tu entorno? Por ahí nos comparten que los celos, y ahí hay que revisar porque en temas de celos, ya eso es otro capítulo de una conversación, pero tiene mucho que ver con tus seguridades, con tu amor propio. ¿Cuál es tu conversación interna? Esa es otra pregunta en la observación. ¿Qué te estás diciendo cuando eso pasa? ¿Qué te estás diciendo en el caso de los celos? ¿Qué te estás diciendo cuando piensas que tu pareja está haciendo algo? ¿Cuál es tu conversación interna? ¿Cuál es tu conversación interna cuando escuchas las noticias? ¿Cuál es tu conversación interna? ¿Cuáles son los juicios que haces cuando ves ese gesto en la persona que te activa esa emoción? La conversación interna, la mente es una hermosa, pero siempre está hablándote. Tú a veces no te das cuenta de qué estás pensando. Si tú empiezas a darte cuenta, a observar esa conversación, vas a ver si esa conversación te apoya a tener una emoción más tranquila o te apoya más bien a fortalecer esa emoción de rabia o de tristeza o de lo que sea que esté pasando en tus emociones. ¿Cierto? Entonces, escúchate. ¿Qué te dices? Ay, es que yo soy una boba, es que yo, ¿cómo se me ocurre? Eh, es que yo hice esto, es que yo, o esa otra persona, y empiezan los juicios. ¿Cuál es esa conversación? Si la emoción dura entre 5 y 90 segundos, lo que alimenta esa emoción es la conversación interna, lo que hace que dure 1, 2, 3 días en el cuerpo. Y tú tienes el control de cambiar esa emoción, de cambiar esa conversación interna. Pero para eso lo primero es darme cuenta, observarme. Entonces escucha esa conversación. Un ejercicio muy valioso para que tú aterrices esa nebulosa, porque es que la mente empieza y da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas y termina uno con dolor de cabeza, termina cansado, la energía vital se agota. Entonces escribe. Cuando tú escribes, aterrizas tus pensamientos, aterrizas o comprendes muy bien qué es lo que hay. Hay un ejercicio que se llama la escritura libre y espero que estén tomando nota de todas estas herramientas. La escritura libre es coger un papel, una hoja o muchas, lapicero y empieza a escribir. ¿Por qué te dan celos? Para las que están hablando allí de celos, ¿por qué tengo rabia? ¿Qué me da rabia? ¿Qué pienso sobre esto? Y escribe, 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 escribe. Si haces este ejercicio durante 7 días de escribir, vas a limpiar mucho tus creencias, tus juicios, tus emociones. Cada que termines una escritura, no leas, simplemente vas y quemas y sueltas. ¿Por qué quemarlo? Eso es un ritual. Quemarlo es muy valioso porque el fuego transmuta, limpia tu emoción, la transmuta, la cambia, y cuando tú estás diciendo que en esos escritos estás dejando ahí las ideas, los pensamientos y los sentimientos que ya no quieres seguir teniendo en tu vida, el fuego te ayuda a hacer ese cambio. Y las cenizas las puedes enterrar, devolverlas a la tierra o las puedes dejar ir por agua. Yo prefiero dejarlas ir por agua, que se limpie, porque siento que ahí también se limpia mi emoción y voy entregando y dejando ir, porque el agua fluye. Tú no ves el agua cuando está en su estado natural, no la ves estancada, la ves fluyendo. Siempre está fluyendo. Encuentra una piedrecita, busca otro lado por donde seguir fluyendo. Entonces, estos ejercicios de psicomagia ayudan a limpiar esas emociones. Lo primero es identifícalas. Identifica cuál es esa conversación interna que tienes. Ahora, ¿cuál es la conversación externa? La interna es la que tengo conmigo mismo, que generalmente no expreso en voz alta. La externa es la que tengo con los otros. Yo tuve una situación esta mañana con mi pareja y entonces todo el día en mi conversación interna es que él, es que él, es que yo, es que ta, ta, ta. Y en mi conversación externa con el que me encuentro, es que me peleé con mi pareja, es que ese man, es que no sé qué. Y empiezo a alimentar en esa conversación externa esa emoción.
Ahora, puede que no sea la forma, lo que yo diga, pero sí puede ser lo que yo escuche. Yo me acuerdo en una situación que estuvimos viviendo en una época, en una empresa donde yo trabajé, que nos integramos con otra, que a su vez ya había integrado con otra. Hubo un momento en el entorno laboral que estaba muy pesado el ambiente, porque cada que tú llegabas a hablar con una persona, se quejaba, esto lo que pasó, es que esto que estamos viviendo, es que no nos hacen caso, es que no sé qué. Entonces, la decisión es, yo no puedo cambiar la situación, no puedo, puedo cambiar la forma de ver las cosas, yo puedo decir, bueno, esto me puede servir a mí para esto, yo puedo aprender esto, o puedo cambiar la reacción. Y hay una decisión que yo puedo tocar, como nos está diciendo aquí Lady, es mejor no hablar del tema. Me aíslo de espacios donde yo no me sienta tranquila, porque esto me va a contaminar o me va a acabar de llenar mi emoción de negativismo. Entonces, o cambio la conversación con el otro y lo invito a hablar en positivo, a hacer cosas distintas, o simplemente mejor no comparto esos espacios, o cuando empiecen las quejas, la renegadera, me voy. Lo mismo pasa con las noticias. Yo hace mucho tiempo dejé de ver noticias porque no me alimentaba mi energía vital, porque me llenaba, me generaba una energía que no era tan chévere. También observar qué pasa a mi alrededor, qué está pasando en esos entornos, qué está pasando con las personas que están al lado mío, yo cómo puedo ayudarles o cómo ellas me están ayudando. Las relaciones son muy importantes a la hora de gestionar las emociones. ¿Qué voy a hacer entonces con esa emoción? ¿Qué hago normalmente con esa emoción? ¿La alimento? ¿La gestiono? ¿La ignoro? ¿Cómo reacciono cuando tengo esa emoción? Serían los pasos para observarse. Tomen nota, cojan una agendita, en la noche escriban. El escribir nos ayuda a vaciar lo que tenemos en la mente, a aterrizarlo en el papel y a darme cuenta. Porque a veces son tantos pensamientos que llegan uno tras de otro a la carrera que no alcanzo a percibirlos, no alcanzo a como a identificarlos. La segunda clave, ya vimos la primera que es observarse, la segunda clave es calmarse. Y eso también es una decisión. Yo puedo, cuando me observo y me doy cuenta de todo esto, yo puedo seguirlo alimentando o puedo tomar la decisión de calmarme, que es la tercera opción que tengo, cambiar la reacción en mi cuerpo. Para calmarme, entonces, puedo utilizar diferentes prácticas. La primera que utilizo yo, aquí comparto pues en honestidad, lo que yo hago es confío en Dios. Para mí es Dios, para ti puede ser la energía, el universo, no es hablar de religiones. Yo confío en que todo está pasando por un bien común, por un bien a la final, me suelto y me siento sostenida por Dios. Y es lo primero que yo hago para calmarme cuando tengo una emoción que me está, o llega algo que me genera una emoción. Dios, confío en ti, esto está pasando por algo, confío en tu sabiduría, confío en tu amor. La meditación también te puede ayudar a calmarte. Yo he tomado la práctica de meditar todos los días en la mañana y me ha generado una, se llama, se me fue la palabra, algo calloso en el cerebro que hace que seamos cada vez más capaces de tomar las situaciones difíciles y ponerlas a nuestro favor. El músculo calloso creo que es el que se llama. Entonces la meditación nos ayuda a fortalecer ese músculo calloso para tomar las situaciones de una manera distinta cada vez. Otra forma es la relajación, no necesariamente meditar o escuchar un audio o buscar la manera de hacer silencio interior, sino hacerme un masaje, tomarme un baño de agua caliente, hacer cosas que a mí me relajen. Hay acciones que te pueden ayudar a relajarte que sean muy activas. Por ejemplo, cuando yo estoy así, incluso pues porque como mujeres, aquí hay muchas mujeres, conocer nuestros ciclos lunares, cómo está nuestro proceso de la luna, nos ayuda mucho a entender también nuestras reacciones. Yo descubrí en todos estos procesos de autoobservación que ir a hacer algo en el horno me relaja y me cambia mi estado de ánimo y me sube mi energía vital. Yo no sé pastelería, yo voy, cojo una receta en YouTube o en internet, o cojo harina, huevos, azúcar y lo que tenga, si tengo frutas, lo que tenga, y eso a mí me relaja. ¿Qué te relaja? Bailar, escuchar música, leer también me relaja, o ver televisión. Y entre más boba sea la serie, mejor, porque más, digo yo, me emboba la cabeza y no pienso, y me relaja. Si es una comedia romántica, mejor todavía para mí. ¿Qué te funciona a ti que te relaje? Ese es el segundo punto, cómo me calmo. La oración, la meditación y la oración son muy similares porque son conexión con un ser superior. Si eres de religiones donde está la oración, ora,
todo lo que para ti funcione, los espacios de contemplación, ver la naturaleza, ver la grandiosidad que hay en la naturaleza, quedarme, perderme en ese verde, perderme en el vuelo de un pájaro, eso es la contemplación y también te ayuda a calmarte y a quietarte. Y también las afirmaciones o decretos, ¿qué me tengo yo que decir? Y hay cosas que funcionan y yo las he comprobado, los invito a que ustedes también lo comprueben, cuáles les pueden funcionar a ustedes. Todo es perfecto, a mí me funciona, todo es perfecto, por encima de Dios no hay nadie. ¿Qué frases de poder te ayudan a quietarte? ¿Qué afirmaciones? Yo puedo con todo, soy un ser abundante, próspero, ilimitado. ¿Qué frases o decretos te pueden ayudar a generar calma? Me siento sostenida por el universo. Confío en la sabiduría divina. Esas frases te pueden ayudar a quietar tu emoción. Y como decía ahorita, entre la relajación o las acciones recargantes, bailar puede ser una acción recargante, ir al gimnasio puede ser una acción recargante que me genere relajación, meterme en la tina puede ser una acción relajante, más no una acción recargante, ¿cierto? Porque este me da más energía. El ejercicio es un activador de las hormonas de la felicidad. El ejercicio, la postura, la sonrisa, aunque sea una situación muy retadora, sonríe. Y hay un dicho por ahí que es, al final de esto te vas a reír, entonces ¿por qué no te ríes desde ya? ¿Para qué esperar hasta el final a que esto pase? Empieza a reírte. El humor eleva la oxitocina, la dopamina, estas hormonas de la felicidad que nos ayuda mucho. Tercer clave, decidir. Toma decisiones. Todo el tiempo estás tomando decisiones consciente o inconscientemente. Siempre decides, a ti nadie te obliga a hacer nada. Ni siquiera cuando te ponen un revólver y te atracan, tú tomas la decisión. Hay personas que deciden pisar el acelerador si van en carro y salir corriendo, otras deciden entregarlo todo, otros deciden ponerse en bravos y pelear. Entonces, no voy a volver aquí para pilar. Entonces, es una decisión que siempre estás tomando en milésimas de segundos. Siempre estás tomando decisiones. Muy bien. Entonces, en esto de decidir, lo primero que te invito a decidir es quién quiero ser yo en esta situación. Tú eliges quién quieres ser todos los días. Tú todas las mañanas te puedes levantar, para la que nos contaba, creo que era Pilar, que está en una situación de tusa, tú todos los días te puedes levantar y elegir ser alguien distinto. Hoy elijo ser una mujer empoderada, hoy elijo ser una mujer tranquila, hoy elijo ser una persona alegre, hoy elijo, tú eliges todos los días quién quieres ser. Y con base en eso, quién quieres ser, eliges cómo te quieres sentir, que te apoye eso que quieres ser. Ser para hacer. Esa frase me encanta, hacer para hacer. Entonces, ¿cómo te quieres sentir y qué acciones entonces vas a elegir que te apoyen esa forma como te quieres sentir? Si te quieres sentir tranquila y te diste cuenta que, como yo en algún momento, las noticias no te generan tranquilidad, pues decides no ver noticias o no escuchar noticias o verlas una vez a la semana y ya. Si eliges ser una persona amorosa, una persona, no sé, calmada, tú pones acciones y eliges conscientemente esas acciones que te apoyen ese sentir. ¿Qué cambios debes hacer entonces en tu pensamiento? Decidir qué cambios hacer en tu pensamiento. Ya identificaste las conversaciones internas donde se te está enredando la mente, que lo hicimos en la primer clave. Entonces decide qué pensamientos vas a empezar a tener. Si tú no le quieres seguir dando vueltas a ese pensamiento de, y es que me dejó, y es que está con otra, y es que, córtalo y mete un pensamiento distinto. ¿Qué pensamiento metes? Cualquiera, como está de bonito el clima, esta florecita, voy a hacer de comer, voy a leer. ¿Qué pensamiento vas a hacer? Soy una mujer hermosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a meter a tu mente para que te ayude a cambiar esa emoción? La mente la tienes suelta. Yo tuve mi mente suelta durante mucho tiempo. No te voy a decir que la domino completamente hoy. No, yo creo que el día que domine mi mente completamente estaré por allá en el nirvana, ya habré trascendido y no estaré en este cuerpo físico y humano. Siempre va a ser un reto, pero entre más entrenes tu mente a que ella trabaje para ti y no tú trabajar para ella, va a ser distinto y vas a tener un mayor nivel de conciencia para tomar decisiones. Entonces empieza a tener un mayor control de tus pensamientos, a meter en tu mente los pensamientos que sí te sirvan, cambiándolos,
de manera automática. Me di cuenta que lo tengo, lo cambio, me di cuenta que lo tengo, lo cambio, sin rabia, sin culpa, sin, otra vez yo pensando lo mismo, no, lo cambias y ya. Simplemente haces ese ejercicio y te puede ayudar mucho. ¿Qué cambios debes hacer entonces en tus conversaciones? Ya hablamos de las internas, ahora las externas. ¿Qué voy a empezar a hablar? ¿Y en qué conversaciones no voy a participar? Yo no soy responsable por lo que el otro hable, pero yo sí elijo si participo o no participo, o me hago lo de los oídos sordos, o simplemente asiento como para cortesía, que también se vale, cortesía para sentirme parte de la conversación. Todo depende de quién seas tú, de qué tanto te conozcas y de cómo quieras tú trabajar en esas relaciones. ¿Qué cambios debo hacer en mi entorno? Es que el barrio no me está ayudando, me cambio de casa, es que en las relaciones aquí están difíciles en mi entorno inmediato, que es mi hogar. ¿Qué cambios debo hacer para que esas relaciones se fortalezcan? ¿Y qué me puede apoyar para sentirme como quiero sentirme? Necesito apoyarme de un terapeuta, necesito apoyarme de otras personas, de amigos, fortalecer mi red de amigos, o necesito leerme un libro o hacer un taller o aprender algo diferente. ¿Qué me puede apoyar? Decidir, con eso que identifico de qué me puede apoyar, decidir tomar acción. La acción es muy importante en nuestra vida. Cuando nosotros confiamos, pero dejamos todo ahí a que pase lo que tenga que pasar, eh, cuando nosotros, me enredé en el chat con Lady, ahorita te respondo, cuando nosotros, ya se me fue, ya se me fue. Bueno, entonces, todo lo que yo decida que me pueda apoyar, para que me pueda apoyar, es acción. La acción da claridad. La acción, yo digo, suelto, ya me acordé, suelto y confío, y que Dios me ayude. Sí, Él te va a ayudar, pero tú te tienes que poner en acción. Si tú estás en tu cama, en una emoción de tristeza, y sigues allí y decides quedarte en tu cama, seguir haciendo zapping en tu televisor, y no tomas acciones diferentes, te vas a quedar en la tristeza. ¿Qué acciones tienes que tomar para que te apoyen a esa emoción? Ahí hablaban de trotar, de hacer ejercicio, de la oración, todo eso son acciones, pero ahí requieres de mucha voluntad contigo para avanzar en esas acciones. Muy bien, vamos con la cuarta clave, que son los hábitos y rutinas. Nuevos hábitos y nuevas rutinas. Ya decidiste que tienes que hacer cosas, entonces al levantarme, ¿qué voy a empezar a hacer? ¿Me voy a quedar en la cama o me voy a parar? ¿Voy a hacer ejercicio o mejor no hago ejercicio? ¿Voy a meditar o no? Eso es una decisión, y en la medida en que tú lo hagas todos los días se te vuelve un hábito y se te va facilitando el caminito que tú vas cruzando, y a medida en que lo recorres lo vas afianzando más. Todos los días te levantas a hacer ejercicio, todos los días te levantas a hacer ejercicio. Al cabo de un tiempo, la neurociencia dice que entre 20 y 60 días se te vuelve un hábito y se te va a facilitar después. Si dejas de hacer ejercicio durante unos días o meses, te va a hacer falta, como nos compartió ahorita una compañera. ¿Qué voy a hacer cuando llegue la emoción y el pensamiento? Esos son nuevos hábitos también. La emoción llegó, ¿con qué la voy a llenar? ¿Con qué la voy a cambiar? ¿Cómo va a cambiar la conversación interna? Eso lo decides. Tú puedes tomar nota ahorita que estás escribiendo estas preguntas, respóndelas, decides y empiezas a actuar todos los días. Puede que se te olvide, ponlo en la nevera. Ponle en la nevera esos nuevos hábitos que estás haciendo, ponlo en el espejo del baño. Ayúdate de acciones que te generen esa voluntad para hacerlo todos los días. ¿Qué puedo hacer entonces durante el día? Ya hablamos de levantarnos, ya hablamos de cuando llegue el pensamiento, la emoción. Ahora, ¿qué puedo ir haciendo a lo largo del día que me apoye esos que respondimos en las claves anteriores, en las tres claves anteriores? ¿Qué puedo hacer al acostarme? Al acostarte puedes hacer un ejercicio que a mí me ha parecido muy hermoso, me lo compartió una profesora que se llama María Claudia Martín, es, hago un recorrido de mi día, ya para acostarme, hago un recorrido mental de mi día. Si tuve alguna situación con alguien o siento que hay algo que no está resuelto, mentalmente, de conciencia a conciencia, me conecto con él, lo visualizo y le digo, sí, discúlpame por esto, me equivoqué con esto, puede ser mejor, te devuelvo tu energía, devuélveme la mía, estamos en paz. Y eso en el inconsciente, estamos todos conectados, inconsciente con inconsciente va funcionando. Lo más importante es que yo cierro mi energía, la recojo y me puedo acostar a dormir tranquila porque hice ese cierre. ¿Con quiénes o con qué situaciones puedes tú hacer ese cierre al acostarte? ¿O qué otras acciones te pueden apoyar a esa forma en cómo quieres empezar a gestionar tu día, tu vida y tus emociones? ¿Qué puedes hacer que te ayude con eso?
¿Cómo cuidar mi energía vital? La energía vital la cuidamos con todo lo que hemos hablado, hacer ejercicio, sonreír, postura, con la motivación y el optimismo, con la oración, con la alimentación, con el descanso. Dormir es muy importante para los seres humanos. Entre 7 horas y media y 9 horas es lo recomendado para dormir. Eso cuida la energía vital, movernos, hacer, así no hagamos ejercicio, estirarnos, conectarnos con la divinidad, todo eso son acciones que nos ayudan a cuidar la energía vital. ¿Cómo puedo apoyar a mi entorno? Primero me trabajo a mí y luego si hablo a trabajar, voy a apoyar a mi entorno, a mi familia, a las relaciones. ¿Por qué? Si ustedes han viajado en avión, lo primero que le dicen a uno es póngase su mascarilla y luego ayude a los otros. Si yo no estoy bien, no puedo apoyar a nadie. Entonces yo empiezo a ver, incluso con solo ser ejemplo, ya puedo estar apoyando a las personas de mi entorno. Y pregúntense cómo pueden enfocar la energía a un fin productivo. A un fin productivo en términos de lo que ya hablamos, de que le generen una mejor gestión de las emociones, una mejor emoción, una mejor energía vital, o cómo puedo sacar un producto a partir de toda la energía que tengo. La ira es una emoción muy fundamental para tomar acción, para movernos. Entonces aprovechemos los que tienen esa energía de la ira tan presente para materializar cosas distintas. Vamos con el quinto. La quinta clave, y ya respondo preguntas. La quinta clave es la celebración. Solo el darte cuenta que te diste cuenta, solo el darte cuenta que fuiste consciente, solo el darte cuenta que tienes una emoción, ya es motivo de celebración. Puede que hayas reaccionado de la misma manera como reaccionabas antes, pero solo hacer conciencia ya es un resultado positivo. Yo creo que es el más importante. Para mí, el darme cuenta que tengo una emoción es el más importante. De ahí en adelante es qué voy a hacer con ella. Pero celébrate. No te des duro o látigo o palo porque lo volviste a hacer, porque volviste a reaccionar de la misma manera. Mírate con compasión, estás en un proceso, ya te diste cuenta, fantástico. Cada vez entre más entrenes tu acción, tus hábitos, las reacciones van a ser distintas. Entonces, mírate con compasión, con amor, perdónate por haberlo hecho de nuevo. No te juzgues ni te tires tan duro, que eso muchas veces es lo que más nos lastima. Felicítate, me di cuenta, me felicito. No lo repetí o pude actuar ya antes de, uy, ya lo iba a insultar y alcancé a respirar. Bueno, importante la respiración en todas las anteriores. La respiración es clave para también aquietar la emoción. Respiraciones profundas y conscientes. Entonces, el solo hecho de que no alcanzaste a reaccionar, no alcanzaste a insultar y te diste cuenta, felicítate. Eso es fantástico. Así lo hayas hecho una vez y después lo vuelvas a hacer 3, 4 y 5 veces con el insulto y con la reacción, no importa. Estás entrenándote. Tú no vas al gimnasio con el ánimo de sacar un músculo y con la primera clase o con la primera hora de ejercicio ya lo quieres sacar. Tienes que entrenar. Entrenar es repetir, volver los hábitos entre 20 y 60 repeticiones diarias. Eso es un reto. Así que cada acción que tú veas consciente, cada reacción que tú hagas o cada acción consciente, cada que te des cuenta, ya es un logro. Felicítate. Y repite, vuelve y empieza. Que cuando digo vuelve y empieza, no es que estés empezando de cero, ya has ido entrenando el músculo, ya hay una memoria. Repetir, 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 te van a hacer maestro en el desarrollo de tu inteligencia emocional. Aquí está entonces el resumen de las 5 claves. Voy a responder aquí un par de preguntas. Por aquí Liliana nos había hecho una pregunta muy interesante. ¿Abandonar la familia también se vale cuando hacen daño psicológico? El tema con la familia es muy bello porque la familia, sobre todo mamá, papás y hermanos, tú los elegiste. Entonces, más que abandonarlos y huir de la situación, es como tú aprendes a gestionar tu emoción, a aceptarlos con amor, a no criticar, a no quererlos cambiar y cómo te puedes aislar, pero de una manera sana. Es decir, si tú abandonas, que además la palabra tiende a ser fuerte, si tú te alejas de tu familia o pones una distancia, pero ellos saben que cuentan contigo o tú estás tranquila en tu relación, no estás huyendo, te puedes ir tranquila, está bien. Pero a la mamá y al papá son un reto, porque tú los elegiste. Y si son como son, tú los elegiste así para tu crecimiento y para tu evolución. Si tú, digamos que los abandonas o cortas la relación con ellos de manera insana,
tu aprendizaje en este planeta se va a ver interrumpido. La mamá y el papá, cuando hablas de tu familia, no sé si haces referencia a tu mamá y a tu papá, pero cuando tú tienes una relación sana con mamá, estás abriendo las manos a la abundancia, estás sanando tu relación con el dinero. Cuando tú tienes una relación sana con tu papá, estás sanando tu pareja, estás sanando tu trabajo, tu profesión, el hacer. Entonces, ante esa pregunta de cómo hacerlo, el aislamiento sano, en tranquilidad. Tú puedes sanar con el otro a partir de lo que hablamos ahorita, la psicomagia o la conexión de inconscientes, con cartas, con ejercicios de ponerlo enfrente y de hablar con él. Lo importante es que tú realmente digas, o cómo te das cuenta que estás sano, cuando tú dices, no me da rabia, no me da tristeza, no me ofende. Por ejemplo, como yo les contaba al inicio de este taller, yo quería ver muerto al papá de mi hijo. Cuando yo sané es cuando yo ya puedo hablar del papá de mi hijo cuando él hace cosas y yo ni me va ni me viene. Pasó todo un proceso, de hecho yo lo terminé de sanar cuando empecé con el coaching hace por ahí unos 5 años o 6 máximo, realmente hice la sanación haciendo estos ejercicios de psicomagia que les planteo, hice una silla vacía, lo puse al frente y ya hoy, haga lo que haga, a mí no me perturba. Cuando el otro haga lo que haga, a ti no te perturba, está sano. Y ahí es donde puedes decir, estoy bien. La relación está sana y los resultados empiezan a ver. Resultados en la pareja, en el trabajo, en la abundancia, en lo que ahorita estábamos hablando. Las palabras para la visualización, tú las pones, tú puedes elegir las palabras que a ti te funcionen. A mí me funcionan todo es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto, que se lo dice mucho mi amiga Judy, me siento sostenida o estoy sostenida por el universo. A mí me pueden, pues busca cuáles son las que a ti te pueden, construyelas, no necesariamente las tienes que buscar en internet, que a ti te funciona, para que te genere tranquilidad, porque el objetivo es que te calme. Confío en Dios, por encima de Dios no hay nadie, confío en la sabiduría divina. Cuando intentas dormir y no se puede porque involuntariamente recuerdas algo, escríbelo. Escríbelo, puede ser una tarea pendiente o puede ser algo que tengas ahí, escríbelo y lo sueltas. Escribir ayuda mucho, duerme con una libretica y un lapicero al lado de la cama y escribe para que liberes tu emoción. Cuando tengo ira, necesito lanzar algo para que me salte, se me pase. Automáticamente lanzo lo que esté a mi alcance. Entonces ya sabes, mira, ya eres consciente y ahí te felicito de que cuando tienes ira tienes que lanzar algo. Puedes canalizar esa energía conscientemente y decir, voy a ir a pegarle a la almohada, eso funciona, o tengo un saco de boxeo y voy y le pego al saco para canalizar mi ira. Pero lo más importante es que lo hagas consciente y busques esos ejercicios para calmarte. Respira, no es necesario que acabes con las cosas, además porque después vas a decir, dañé el televisor y me tengo que comprarlo, voy a perder es plata. Eso lo hablaba en estos días en terapia con una persona. Respira, aquíétate y haz todos estos ejercicios, estas 5 claves, obsérvate, qué te lo detona, cuál es el juicio que hay adentro, cuál es la conversación que tienes, para que empieces a canalizar y que esas acciones que te generan tanta ira empiecen a perder fuerza. Todo está en tu mente, todo está en la forma como tú puedas controlar y respirar, calmar tu emoción. De nuevo mostrarte las 5, ya te las pongo Brenda, ya te respondí cómo hacer el aislamiento sano. Con papi y Lady, aunque papi no esté, por ejemplo, ahí como se fue a los 6 años, tú puedes tener herida de abandono, puedes tener rabia con él, puedes culparlo. Entonces es importante que también, aunque las personas no estén presentes en tu vida, tengas una relación sana con ellos. Si no se está bien con la familia, exacto, así es. Cuando vemos que una relación de pareja ya no es sana y se decide terminar, ¿cómo hacer para no buscar a esa persona si es lo que se quiere hacer? Se cruzan las emociones. Digamos que eso tiene mucho, tanto de largo como de ancho, como se dice. Hay que trabajar mucho en el amor propio, en esa relación contigo, en cuál es el miedo que tienes, el miedo a estar sola, el miedo a no conseguir otra persona o a que la otra persona no sea una buena pareja, cuáles son las razones por las que terminaste. Ahí hay mucho, digamos que hay que revisar y sanar.
Sí hago talleres y hago terapias 1 a 1 y terapias, pues, coaching grupal. Como ustedes están ya en mi comunidad, les estaré informando con tiempo cuando saque talleres al aire. Todo lo puedo en Cristo me fortalece, muy bonito. Aquí te comparto las 5, creo que fue Brenda la que me las pidió. Y bueno, ya no hay más preguntas, las alcanzamos a contestar todas, nos pasamos 7 minuticos, no me queda nada más que agradecerles por estar aquí, por enriquecer este espacio con sus preguntas, su participación. Comprensión, Anisa, comprensión, y ahí hay que hacer un ejercicio de perdonar, de perdonar, de perdonar mucho, entender que tu hija eligió, así suene feo, eligió esa situación para su evolución como alma. Les recomiendo el libro El plan de tu alma. Ese libro hace comprender muchas cosas en términos de esas elecciones que uno no comprende. Yo por qué elegí ser un drogadicto, yo por qué elegir ser un asesino, por qué elegir ser violada. Entonces, léete ese libro, te lo recomiendo, y ahí tienes que acompañarte de un proceso de terapia. A veces creemos que podemos solos, pero el terapeuta ayuda mucho a sanar. Bueno, voy a dejarles acá mi número, que me lo están pidiendo para las citas, y ya hacemos el cierre. Les agradezco muchísimo de corazón que hayan aceptado esta invitación. Igual el taller va a quedar grabado. El taller va a quedar grabado, entonces lo pueden repetir para que recuerden. Yo les mando el link, pues, de acceso, recuerden qué fue lo que hablamos. Aquí está mi celular, ese es mi WhatsApp, y el correo, y listo. Y ahí sí ya nos vamos. Miles, miles, miles de gracias. Nos vemos, les estaré contando cómo vamos avanzando, les enviaré el link de acceso, y bueno, que estas herramientas las empiecen a utilizar, que tengan mucha voluntad con ustedes para aplicarlas en su vida y verifiquen que funciona. Les dejo un abrazo muy grande, se cuidan mucho y nos vemos.